Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Estamos esta mañana, esta tarde, continuando la serie de mensajes basados en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, busque su Biblia. Vamos a dar lectura a esta porción, el primer mensaje de esta serie, que abarcó, digamos, una vista panorámica sobre el libro. Fue titulado Nehemías, llamados a edificar. El segundo mensaje, el domingo pasado, que fue basado en el capítulo primero del libro, lo hicimos con el enfoque en edificando en un mundo en ruinas. Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar en el mismo capítulo primero, en los versos 4 al 11, que son la oración de Nehemías, bajo el enfoque de cómo orar con eficacia, cómo orar con eficacia. Capítulo primero, versículos 4 al 11 de el libro de Nehemías. Nos ponemos de pies para dar lectura a la palabra de Dios con atención y reverencia. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar. Padre, te suplicamos la libertad y el poder del Espíritu Santo para con este momento, para compartir tu palabra. Y te rogamos, Padre, la luz de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, para recibir tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Uno de los actos de culto más importantes y sobresalientes de la iglesia es el canto. Desde el Antiguo Testamento nos encontramos con instrucciones acerca del canto del pueblo, el canto
de la comunidad, de la iglesia, del Antiguo Testamento, en este caso de Israel. Incluso se habla de la organización de coros y de grupos que cantaban durante las celebraciones, y ese ambiente y esa tónica de adoración la heredó la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, y tenemos en el Nuevo Testamento instrucciones a la iglesia para que la iglesia cante adorando al Señor en su corazón. Otro elemento del culto cristiano es la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra tiene como antecedente más lejano la proclamación del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, quienes con autoridad se paraban delante del pueblo y decían: así dice Jehová. Más tarde, la sinagoga en la época de la dispersión se organizó en torno a la lectura y la exposición principalmente de la ley de Dios, y la iglesia cristiana heredó ese enfoque de forma tal que un elemento importante del culto cristiano en el Nuevo Testamento incluso es ya la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios. Pero sin duda uno de los elementos fundamentales de la vida de la iglesia, tanto colectiva como individualmente, es la oración. La iglesia se reúne para adorar, la iglesia se reúne para orar. Un elemento fundamental de la vida cristiana es la oración. Obviamente, la oración no es exclusiva de la iglesia cristiana, o sea, del cristianismo, porque todas las religiones del mundo prácticamente tienen algún tipo de instrucción o de forma de oración. Pero a nosotros nos interesa, por supuesto, hablar de lo que entendemos que es la verdadera oración, la oración cristiana, la oración que se hace de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Y justamente los creyentes, cuando nos reunimos, lo hacemos para adorar, lo hacemos para orar, pero al mismo tiempo en nuestra propia vida personal e individual debemos practicar la oración, y debemos practicarla con eficacia, debemos orar con eficacia. Justamente el capítulo 1 de este libro nos da algunas instrucciones y algunos principios para que nosotros aprendamos, sepamos cómo podemos orar con eficacia. Así que yo les invito, mis hermanos, a mirar su Biblia una vez más, a ver qué es lo que nos enseña este ejemplo de Nehemías acerca de la eficacia o de la oración, o de cómo orar con eficacia. Al mirar el pasaje tenemos que decir en primer término, mis hermanos, que para orar con eficacia es necesario, paréntesis, una verdad de perogrullo, o sea, una verdad elemental. Para orar con eficacia es necesario invocar a Dios. El pasaje dice, versículo 4, que cuando Nehemías escucha estas palabras, las palabras del informe que traía su hermano acerca de la desastrosa situación de Jerusalén, cuando oyó esto, se sentó, lloró, verso 4, ayunó y oró, dice, delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová Dios, para que la oración sea verdadera oración, y por lo tanto para que la oración sea realmente eficaz, debe ser una invocación del nombre de Dios. En otras palabras, debe ser dirigida a Dios. La oración no puede dirigirse a los ángeles. La oración no puede dirigirse a los santos. La oración no puede dirigirse a la Virgen María. La oración no puede dirigirse a ningún otro Dios ni a ningún otro elemento. La oración debe dirigirse a Dios, el Señor, creador de los cielos y de la tierra, a Dios que se revela en Jesucristo y se manifiesta en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Nehemías conocía muy bien la historia de Israel. Nehemías conocía la historia de Abraham, el padre de la fe. Nehemías conocía la historia de Moisés, el gran legislador. Nehemías conocía la historia seguramente de Elías y los profetas, hombres de Dios.
Pero la oración de Nehemías no fue dirigida ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Elías. La oración de Nehemías fue dirigida a Dios. Cuando Jesús instruye a sus discípulos acerca de la oración, Jesús les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración se dirige siempre a Dios. Porque si nosotros dirigimos la oración a otra cosa o persona que no sea Dios, lo estamos divinizando. Y si nosotros divinizamos cualquier persona que no es Dios, estamos cometiendo idolatría. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, la palabra de Dios, la oración se dirige siempre a Dios. No puede dirigirse la oración a ningún otro elemento, a ninguna otra figura, a ninguna otra persona. La oración se dirige a Dios. Que por qué hay otros que han enseñado otra cosa, usted debe preguntarle a ellos. Pero la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, es que cuando uno ore a Dios en el nombre de Jesucristo. Nehemías oró a Dios. La oración eficaz requiere que nosotros oremos a Dios. Así que cuando tú ores, no te vayas por ningún otro camino, ni te vayas por las ramas, ni te desvíes por ningún lado. Ora a Dios. Y vuestro Padre, dice Jesús, que oye en secreto, te recompensará. La oración eficaz se dirige a Dios. Por lo tanto, recuérdalo. Quizás usted lo practica, pero si acaso no, entonces recuerde que esa es la enseñanza bíblica. La enseñanza de la palabra de Dios es que la oración eficaz, la oración real, se dirige al Señor, no a ninguno de sus siervos, por buenos que sean. No se olvide del ejemplo que hemos citado muchas veces de Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando se encuentra con Cornelio, cuando Cornelio sale al encuentro de Pedro que viene a su casa, y Cornelio se arrodilla delante de Pedro. No se olvide de esa historia que hemos contado muchas veces, capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro le dice a Cornelio: levántate porque yo soy un hombre también. No se olvide de la historia del Apocalipsis capítulo 19, cuando Juan recibe la revelación de Dios. Impresionado por la revelación de Dios a través del ángel, se arrodilla delante del ángel y el ángel le dice: levántate, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. No oramos a ángeles, ni oramos a santos, ni oramos a vírgenes, oramos a Dios. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Además, mis hermanos, para orar con eficacia, es necesario no solamente invocar a Dios, sino también adorar a Dios. En el versículo 5 dice que Nehemías al orar dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, cuando Nehemías escucha el desastroso informe de su hermano acerca de la situación que había en Jerusalén, las murallas destruidas, el pueblo viviendo en vergüenza, él ora. Pero a pesar de la tremenda necesidad que hay, a pesar de la tremenda urgencia de pedir seguramente a favor de Jerusalén, la oración de Nehemías comienza con una alabanza, es decir, con un acto de adoración. Con un acto de adoración. Nehemías reconoce con sus palabras
adora con sus palabras, exalta al Señor, al Dios de los cielos, grande, poderoso, que guarda el pacto y la misericordia. Cuando usted ore, mi hermano, cuando usted ore delante de Dios, antes de empezar a contarle a Dios sus problemas y sus dificultades, empiece por adorar su nombre. Empiece por pensar cuán grande es Dios. Empiece por exaltar el nombre del Señor. Nehemías encontró palabras para hacerlo. Nehemías dice de Dios que Él es fuerte. Y este término significa que Él es poderoso. Y la Biblia dice que sí, que es poderoso. Y que es no solamente poderoso, sino todopoderoso. Que es grande. Y lo es. Más allá, escucha, más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestro entendimiento, Dios es grande, es verdad. Dios es fiel. Porque el versículo dice que guarda el pacto. Dios es fiel. Así que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es misericordioso. El pasaje dice que guarda la misericordia. Dios tiene misericordia y compasión por nosotros, los miserables pecadores. Y perdone usted si herí su susceptibilidad. Porque en otra parte le dicen que usted es un campeón. Pero aquí tenemos que decirle la verdad. Si usted está en Cristo, claro, usted está en otra condición, ¿verdad? Pues claro que sí, claro. Pero Dios tiene misericordia de nosotros pecadores en nuestra miseria. En nuestra miseria, Dios tiene misericordia. Así que cuando usted adore a Dios o cuando usted ore a Dios, comience por exaltar lo que Él es. Empiece a pensar en cuán grande, glorioso, maravilloso, hermoso, santo es Dios. Y si usted no sabe cómo hacerlo, entonces yo les recomiendo empiece a leer los salmos, especialmente aquellos salmos que son salmos de alabanza. Usted puede empezar a exaltar el nombre de Dios, por ejemplo, con el Salmo 145, que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. O usted puede empezar a orar con las palabras de ese salmo favorito de mucha gente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo a mi boca. Qué sé yo, usted puede encontrar muchos recursos en la Biblia para que usted aprenda a practicar la alabanza mientras ora. No se apresure a pedirle a Dios por sus necesidades, eso tendrá su momento. Ore a Dios exaltando cuán grande es Dios, porque dice la Biblia que Dios se agrada de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando usted ore, empiece a adorar su nombre, empiece a exaltar su nombre. Si no lo está haciendo, comience desde esta misma semana a practicar la oración de alabanza, de adoración, de culto del nombre del Señor. Dios se agrada de aquellos que le alaban y le adoran. Pero además, mis hermanos, para orar con eficacia, no solamente es necesario invocar a Dios y adorar a Dios, sino que también es necesario acercarnos con humildad a Dios. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Nehemías está pidiendo el favor de Dios. En la antigüedad, y lo leemos nosotros en los textos de Esther, en la antigüedad, cuando alguien se presentaba delante del rey, si el rey quería aceptar su presencia, extendía su cetro y la persona tomaba el cetro o tocaba el cetro, y esa señal del cetro era indicativo de que él podía entrar a la presencia del rey.
Cierto que nosotros tenemos, dice la Biblia, la invitación para entrar a la presencia de Dios confiadamente, pero entrar a la presencia de Dios confiadamente es una cosa y entrar a la presencia de Dios soberbiamente es otra cosa. Es decir, no podemos entrar a la presencia de Dios como quien tiene derechos de por sí. Debemos entrar a la presencia de Dios con una actitud humilde, pidiendo el favor, pidiendo la gracia de Dios, porque no estamos delante de Dios por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, por la gracia del Señor. Nehemías ora pidiéndole a Dios su favor para la oración. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, sabemos que Dios ve todas las cosas, sabemos que Dios oye todas las cosas. Así que eso es una verdad consoladora y al mismo tiempo una verdad que nos advierte, ¿no? Que Dios sepa todo y que Él oiga todo y que Él vea todo, significa que tú siempre estás en la presencia de Dios. Y que todo lo que tú haces, Dios lo ve, y que todo lo que tú dices, Dios lo escucha. Pero cuando Nehemías está aquí diciendo, versículo número 6, esté atento tu oído y abiertos tus ojos. No quiere decir que Dios de vez en cuando se distrae. No, porque eso no es así. Dios no es como algunos de nosotros, un poco distraídos, ¿no? Ayer tuvimos una experiencia interesante, ¿la cuento, Kitty? Con una persona muy distraída, por cierto. Y eso me dijo, oye, yo no soy el único distraído. Estábamos regresando del retiro de renovación, y llegamos al pueblo nuestro, a la ciudad donde vivimos, y nos estacionamos frente a la lavandería a buscar la ropa que habíamos encargado. Y entonces yo entré, había un automóvil, o sea, una guagua parecida a la mía, la nuestra, frente a nosotros, con la esposa y el caballero se desmontó, entró a la lavandería, yo entré detrás, esperé el turno, él estaba allí, estornudó, yo me alejé un poquito, él tomó su ropa y yo esperé mi turno para hablar con el señor. Y entonces yo miré a Ketty porque cuando él estornudó, ¿no? Para ver si Ketty había visto, porque Ketty, en fin. Entonces, cuando yo miro y el hombre sale mirando un recibo, un papel, y empieza a caminar, y yo veo que está dirigiéndose a la guagua vía, con Ketty adentro, ¿no? Y la esposa de él empieza a tocarle bocina en la guagua adelante para que él sepa que es allá adelante, no es acá. Pero cuando él va caminando, yo pensé, bueno, cuando él coja la puerta, él se va a dar cuenta que no es la misma guagua. Pero él agarró la guagua, entró, cogió la puerta, entró a la guagua y se sentó adentro. ¿Y Ketty adentro? Y Ketty le dijo, oh, qué sé yo, sir. Y el hombre que puso los ojos de este tamaño, ¿verdad? Y salió corriendo hacia la guagua y se puso la mano en la cabeza y se puso colorado, en fin. Así que yo no soy el único distraído. Hay más de uno distraído. Hay más de uno distraído. Pero Dios no está distraído, mis hermanos. Así que cuando Nehemías dice aquí, esté atento tu oído. No es que Dios está desatento, Dios está atento. Pero Nehemías está pidiendo la atención, escúchame, la atención favorable. O sea, Nehemías está pidiendo la atención favorable de Dios, la está suplicando con una actitud de humildad. Cuando oremos, nosotros debemos rogar que Dios escuche con su favor nuestra oración, la actitud de humildad y de fe del creyente que suplica, no como quien tiene derechos, sino como quien se ampara en la sangre de Jesucristo, que Dios nos favorezca y nos escuche y nos responda. La oración eficaz
Es una oración humilde que busca el favor y la gracia de Dios. Cuando tú escuches, cuando tú oigas, cuando tú ores, habla con Dios, confiada pero humildemente, esperando que el Señor escuche tu oración y responda a tu súplica, y Él lo hará. Para orar con eficacia, no solamente es necesario presentarnos con humildad delante de Dios, sino también para orar con eficacia es preciso confesar nuestros pecados al Señor. El versículo 6 dice: la oración que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mis hermanos, la oración eficaz no solamente requiere que nosotros busquemos la presencia de Dios con humildad y que adoremos al Señor, invocando su nombre con fe. La oración eficaz requiere que nosotros confesemos nuestros pecados delante del Señor. Porque la confesión de pecado remueve cualquier obstáculo que haya en nuestra comunión, en nuestra intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios si hay pecados pendientes, no confesados, no reconocidos. Se requiere que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios. Cada día cuando usted ore, confiese su pecado delante del Señor. Espero que ninguno de ustedes sea de la opinión teológica de alguien que hace años pasó por esta iglesia y decía él que los cristianos, lo he dicho ya otras veces, pero para los que no lo han oído, pero pues siempre beneficio de decírselo de nuevo, que los cristianos no tienen que confesar ningún pecado porque ya Cristo pagó todos nuestros pecados. ¿Sabe que la teología es muy buena, pero la mala teología es muy perjudicial? Y esa es una mala teología. Porque el hermano en cuestión está confundiendo aquellos pecados que tienen que ver con nuestra salvación o santificación, o justificación, lo está confundiendo con los pecados que tienen que ver con nuestra santificación. En otras palabras, para fines de la salvación, si usted es un cristiano ya, para fines de la salvación, usted no tiene que confesar ya sus pecados, porque ya sus pecados todos fueron clavados en la cruz, los pasados, los presentes y los futuros, los que no ha cometido todavía, ya fueron clavados en la cruz. O sea, ya Dios lo justificó a usted, no hay que hacer más nada, ya usted está justificado, está salvado, está perdonado por la sangre de Cristo, por el mérito de Cristo. O sea, para fines de la justificación y salvación, no hay que confesar nada. Ya todo fue confesado, ya todo fue clavado. Pero para fines de la santificación es otra historia. Usted todos los días de su vida debe humillarse delante de Dios, abrir sus labios, asumir la responsabilidad de sus pecados y confesarlos delante de Dios. Todos los días. Usted debe confesar a Dios sus iniquidades, sus pecados. Escúcheme bien, usted debe asumir su responsabilidad. Usted no puede buscar excusas para justificar el pecado. Usted no puede echarle la culpa a los demás para justificar su pecado. Usted no puede negar el pecado
La realidad del pecado. Hay gente que niega que hizo algo que realmente hizo. Usted no puede olvidarse de su pecado. Usted debe traerlo a la conciencia y confesarlo. Cuando uno confiesa, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confesar los pecados significa estar de acuerdo con Dios en que lo que yo hice, dije, pensé es malo, es pecado. No hay que minimizarlo. Esa es la realidad. Oh Señor, perdóname mis errores. Dios no perdona errores. Dios perdona pecados. Dios no perdona errores, perdona pecados. Ni tampoco Dios puede perdonar excusas. Dios perdona pecados cuando el pecador asume su responsabilidad y los reconoce. Hay gente que no quiere reconocerlo porque le duele. Y es verdad que el pecado cuando se confiesa duele. Pero es necesario el dolor de la confesión para que pueda haber el gozo del perdón. Sin el dolor de la confesión no puede haber el gozo del perdón. Así que si usted quiere ser perdonado o perdonada, necesita confesar sus pecados delante de Dios. Y un cristiano, escúchame bien, un cristiano que quiere crecer todos los días en el Señor, necesita todos los días examinar su corazón y presentar su vida y confesar sus pecados, pero óigame bien, con nombre y apellido. O sea, la confesión no es, mira, perdona mis pecados en el nombre de Jesús, amén. No, no, no. La confesión debe ser un acto de examen personal y mencionar cuál es el pecado que cometiste. Díselo a Dios. Pero Dios lo conoce, claro. Pero Dios quiere que tú estés de acuerdo con Él en que eso que hiciste o dijiste o pensaste estuvo mal. Entonces díselo al Señor. Díselo al Señor. Dile qué es, cuál fue ese pecado. Confiésalo al Señor. Porque es entonces cuando Dios te va a perdonar. De lo contrario, no hay perdón para aquel que no reconoce sus pecados. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que orar confesando nuestros pecados al Señor para que Dios renueve, para que Dios santifique, para que Dios nos ayude a crecer, porque de lo contrario no podemos crecer en el conocimiento y la gracia de un Dios que es 3 veces santo. Para orar con eficacia es necesario confesar los pecados a Dios. Además, mis hermanos, para orar con eficacia es necesario recordar las promesas de Dios. Mire el versículo número 8. En su oración Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías está recordando la promesa que Dios ha hecho en su palabra. Dios, tú has prometido que si este pueblo se arrepiente de esas maldades, de esos pecados, tú vas a perdonarlo y tú lo vas a traer de nuevo. Mis hermanos, para que la oración pueda ser eficaz, necesitamos recordar, traer a la memoria y traer a nuestra oración las promesas de Dios. En oración, dígale al Señor, Señor, mira que tú has dicho. Mira, Señor, que tú has prometido. Dígaselo a Dios. Debemos aprender, escucha, debemos aprender a orar con la palabra de Dios. Cuando usted ore con la palabra de Dios en la mano. Cuando usted converse con Dios y cuando usted le pida a Dios cualquier cosa, hágalo con la palabra de Dios, mirando los ejemplos de la Biblia,
o mirando las promesas de la palabra de Dios. Cuando usted ore por la salvación de alguien, por ejemplo, recuerde que la Biblia dice que Dios quiere que los hombres sean salvos. Tú lo has dicho, Señor. O recuerde el episodio donde Dios abre el corazón de Lidia para oír la palabra. Recuérdelo en su oración. Aprendamos a orar con la palabra de Dios y aprendamos a orar con las promesas de Dios. Promesas que Dios cumplirá. Promesas que Dios cumplirá porque Dios es poderoso. Lo hemos leído hace un momento, ¿no? Cuando Nehemías oró en la oración de alabanza, él dijo de Dios que Dios es fuerte y grande y temible. Y esa palabra fuerte significa poderoso y aún más todopoderoso. Hay gente que hace promesas, pero no tiene la capacidad de cumplirlas. Dios no es así. Dios es poderoso y todopoderoso. Él puede cumplir su palabra. Cualquiera que sea su palabra, cualquiera que sea la necesidad, Dios puede suplirla porque en Él no hay limitación. Debemos de recordarlo. Debemos de recordarlo porque a menudo nos situamos enfrente del obstáculo y miramos el obstáculo y no al Dios todopoderoso que puede vencer el obstáculo. Veamos la promesa de Dios, veamos la grandeza de Dios. Dios cumplirá su promesa porque Dios es fiel. Hay gente que hace promesas, pero no tiene ninguna intención de cumplirlas. Dios no es así. Dios cumplirá su palabra. Él es fiel. Dice la Biblia que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel y va a cumplir su palabra y va a hacer lo que Él ha dicho que hará. A veces, mis hermanos, repito que la mala teología nos puede desviar un poco, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero espérate, esto se lo dijeron fue a esta gente del Antiguo Testamento, se lo dijeron a fulano del Nuevo Testamento, se lo dijeron a sutano hace 1000 años, 2000 años, no sé qué. Como para decir, bueno, cuidado que no podemos reclamar todas las promesas de la Biblia. Bueno, no sé, yo no quiero entrar en muchos detalles sobre ese tema, pero yo sé una cosa. Yo sé que todo este libro, todo enterito, no me lo dijeron a mí, no vino a nadie aquí, un ángel, a decirme, mira, aquí está, escribe. No, esto lo dijeron hace 2000 años. Pero Dios quiso conservarlo en la Biblia para que esto que dijeron hace 2000 años, 3000 años, sea una revelación para mí y para ustedes en el día de hoy. Así que esta es la revelación de Dios y por lo tanto usted y yo podemos reclamar cada promesa que se le dio a los hombres de la antigüedad, podemos reclamarla a nosotros en el día de hoy y esperar que Dios cumpla su palabra como la cumplió entonces en aquel tiempo. Después de todo, la Biblia dice, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí, todas las promesas de Dios son sí, en Cristo. Así cuando usted ore recordando las promesas de Dios y permanezca en eso. No se olvide de ello. No se aparte de eso. Y aquí tenemos testimonios, testimonios milagrosos de lo que Dios ha hecho, por ejemplo, con el niño de nuestros hermanos Gendry y Yajaira, y cómo Dios obró en la fe de estos hermanos, que reclamaban las promesas de Dios, y Dios obró sanidad para esa criatura. Así que usted y yo podemos orar también, y creer, y pedir, y esperar en las promesas de Dios y creer que Dios ciertamente va a hacer aquello que Él ha dicho que hará. Así que cuando ores, sitúate en las promesas de Dios, reclama las promesas de Dios, clama a favor de las promesas de Dios en tu oración y espera que Dios
hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Para orar con eficacia es necesario recordar las promesas de Dios. Para orar con eficacia, además, es necesario interceder por nuestros hermanos. Nehemías estaba orando no solamente por sí mismo, estaba orando por el pueblo. Mire que en el versículo 6 se dice, te pido por los hijos de Israel, tus siervos. En el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mi hermano, mi hermana, cuando usted ore, no solamente traiga delante de Dios sus inquietudes personales, sus necesidades particulares, traiga delante de Dios la súplica por el pueblo de Dios, por los hermanos. Si usted es un dirigente de célula, todos los días usted debe estar orando por los miembros de su célula. Todos los días. Si usted es un líder de un circuito, o sea, de un grupo de dirigentes de célula, 4 o 5, todos los días debe orar. Y no hay excusa, porque repartimos el calendario, el libro, y ahí están los nombres de los líderes, los nombres de los hermanos que son miembros de la iglesia. Ore por sus hermanos. Interceda por los demás creyentes. Clame a Dios. Bueno, no importa si usted no es dirigente de una célula o no es dirigente de un circuito, no importa. Clame a Dios por sus hermanos, por sus hermanas. Pida a Dios por la necesidad de sus hermanos y sus hermanos. Ore al Señor por cada uno de ellos y especialmente ore por la vida espiritual de cada uno. Ore por el crecimiento espiritual. Ore por la madurez espiritual. Ore porque Dios prospere el caminar de sus hermanos en Cristo. Y si usted no sabe cómo orar por los hermanos, lo cual sería extraño, entonces yo le sugiero que aprenda a hacerlo con las palabras de Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, donde tenemos una maravillosa oración de Pablo por los creyentes para que estos aprendan a hacer elecciones correctas y para que puedan ser sinceros e irreprensibles y para que puedan ser llenos de frutos de justicia. Si usted no sabe cómo orar por otros creyentes, entonces yo le sugiero la oración de Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, versos 9 y 10 y 11, donde Pablo ora para que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor y para que puedan llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Si usted no sabe cómo orar por otros hermanos, ore de esa manera. Y usted verá cómo los hermanos a su alrededor, ellos también, igual que usted, crecen en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, la verdad es que estamos orando. Yo personalmente oro todos los días por el grupo de apoyo pastoral, todos los días, por nombre y apellido. Y en nuestra reunión del equipo pastoral, que la hacemos todos los miércoles por la noche, nos reunimos, Raymond, Ronnie, Francisco, Fredito y un servidor, todos los miércoles por la noche. Estamos ahora dedicando la primera parte de la reunión a orar nombre por nombre por los miembros de la iglesia. Nombre por nombre. Pero creemos que no solamente los pastores debemos orar por los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia deben orar, los miembros de su célula deben orar unos por otros. Porque cuando oramos por los demás, Dios bendice a los demás y nos bendice a nosotros. Job fue bendecido cuando dice la Biblia, oró por sus amigos. Así que Dios va a bendecir a tu hermano y también te va a bendecir a ti. Ora, en tu tiempo diario de oración, ora por tus hermanos. Y si no te acuerdas de un nombre, no importa, Dios lo sabe. Dile, Señor, mira, tú sabes quién es. Ora por tus hermanos. Por último, mis hermanos, para orar con eficacia,
debemos no solamente invocar a Dios, adorar a Dios, humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados a Dios, recordar las promesas de Dios e interceder por el pueblo de Dios. Para orar con eficacia también debemos pedir el auxilio y la ayuda de Dios. El versículo 11 finalmente dice la oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, escucha, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Oiga bien, la fe de Nehemías no estaba en el rey. La fe de Nehemías no está, a ver, en el lenguaje dominicano. En el lenguaje dominicano. Espero que no sea ofensivo al lenguaje de los demás hermanos de otras etnias. No estaba en la cuña. La cuña nuestra es el amigo, el amigo, el compadre, ¿verdad? El amigo de nosotros que está allá. Yo soy amigo del secretario del presidente, yo soy amigo del secretario de no sé quién, yo soy amigo del político tal. Y entonces, bueno, la fe de Nehemías no estaba en eso, en el hecho de que él era el hombre de confianza del rey. Recuerden lo que describimos la semana pasada sobre el copero del rey, que no era un bartender. No, era un hombre de confianza del rey. Pues la fe de Nehemías no estaba en el rey, estaba en Dios. Y por eso él decía en su oración: Señor, dame gracia delante de este hombre. Él decía: Señor, concede buen éxito a esta empresa que yo quiero emprender. Porque Nehemías no podía coger las maletas y decir: bueno, señores, vámonos. Recuerden que pasaron 4 meses desde el comienzo de esta experiencia, porque esto fue en el mes de Quisleu, y decíamos la semana pasada que el mes de Quisleu corresponde más o menos a nuestro mes de noviembre, y que entonces en el mes de Nisan, capítulo 2, versículo 1, es el mes de marzo. Han pasado varios meses, 5 meses, y este hombre está orando a Dios para que Dios favorezca su empresa. Mis hermanos, la oración eficaz requiere que nosotros pidamos la ayuda y la acción de Dios sobre nuestra necesidad. Muchas veces, y lo reconozco, nosotros pensamos en nuestras imposibilidades y no en las posibilidades de Dios. Reconozco que muchas veces me falta la fe que debería tener, y le pido a Dios que me la dé. Una fe semejante a la de Hudson Taylor. Y le he recomendado el libro, y algunos hermanos me preguntaron al final del servicio, primer servicio, por ese libro. Apunte el nombre del libro: El secreto espiritual de Hudson Taylor. Impresionante la manera como este hombre confiaba sus necesidades, no a amigos y relacionados y a gente, otro lenguaje dominicano, en llaves, los en llaves, los amigos. No. Él se quedaba callado y oraba a Dios para que Dios supliera la necesidad. ¿Saben por qué él empezó a hacer eso? Porque él era contemporáneo, no solamente con Spurgeon, ¿recuerdan Spurgeon, Charles Spurgeon? Sino que también era contemporáneo. Fíjese usted que se me fue otra vez el nombre y me lo tuvieron que recordar esta mañana. A ver, era contemporáneo con aquel hombre de oración, ¿cómo se llamaba? Recuérdenmelo aquí, los teólogos, los predicadores que están sentados aquí en estas. ¿Cómo? George Mueller. Gracias. Era contemporáneo con George Mueller.
Y él oyó decir que George Mueller no le pedía nada a nadie. Él tenía un orfanatorio de 2,000 niños. Y lo único que él hacía para suplir la comida de esos muchachitos era orar. No le hablaba con nadie. Entonces, cuando él oyó eso, él dijo, yo voy a hacer lo mismo. Me voy para la China, donde, imagínense ustedes, en aquel tiempo, un viaje de Londres a la China eran 4 meses de viaje. Una carta de Londres a China eran 4 meses. Y 4 meses para tú contestarle, quiere decir, pasaba un año para que la gente se enterara de lo que pasaba. Bueno, si esto es así, dijo él, yo voy a confiar solo en Dios mis necesidades. Y Dios realmente suplió sus necesidades. Aunque él pasó muchas experiencias dolorosas, su esposa murió, 2 hijos murieron en el campo misionero, pero realmente Dios obró milagros de salvación en aquella China pagana, y resultados de ese campo, de ese trabajo misionero, se está cosechando todavía en el día de hoy en miles de personas en la China que están conociendo a Jesucristo. Mis hermanos, la oración eficaz requiere que pidamos a Dios que Él supla nuestras necesidades. Cualquiera que sea la necesidad, Dios puede suplirla. Más allá de los límites de nuestros problemas y dificultades, oiga bien, más allá de nuestras carencias, Dios puede hacer, dice la Biblia, que Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Escucha, Él es poderoso, escucha, para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, esa es una invitación para que nosotros oremos y presentemos delante de Dios la necesidad con audacia y con confianza, creyendo que Dios puede hacerlo y que en su voluntad Él lo hará. Dios no se desagrada de que sus hijos le pidan grandes cosas. Todo lo contrario. Porque a veces pensamos, o algunos dicen, repito que una mala teología, una teología parcial es un problema. A veces pensamos que Dios se pone bravo, se disgusta porque usted le pida muchas cosas. No, Dios no se pone bravo por eso. Al contrario, Él ha dicho, Mateo 7, 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Él ha dicho, oren continuamente y no desmayen. Sigan orando. Así ha dicho el Señor. Por lo tanto, el problema tuyo, recuérdate que está en las manos de Dios y que Dios hará su obra a su momento. Nehemías duró 4 meses para que entonces se crearan las condiciones para que Dios abriera la puerta del rey y de esa manera pudiera empezarse el proceso que más tarde vamos a mirar. Así que mi hermano, mi hermana, no te desesperes, no desmayes, no te desalientes. Sigue pidiendo, sigue orando, sigue clamando, que tu Padre Celestial es poderoso y amoroso para cumplir más allá de lo que tú pides o tú entiendes. Fue Alejandro el Grande a quien llegó alguien. Alejandro estaba paseando por las calles de una cierta ciudad con su séquito de ayudantes y la gente lo aclamaba, y de pronto llegó alguien y le hizo una petición extraordinaria, no recuerdo lo que era, pero algo extraordinario, grande, y uno de los ayudantes de Alejandro le dice, no le pidas eso al rey, y el rey le dijo, no se lo impidas, porque a pesar de lo que él está pidiendo es muy grande. No se lo impidas, porque eso quiere decir que Él cree que yo soy capaz de hacer eso. Así que mi hermano, no le pida a Dios cosas pequeñas, pídele cosas grandes, pidamos de cosas grandes al Señor. Lo que es imposible para ti, para mí, es posible para Dios. Así que ora al Señor, esperando en que Él hará.